Buen día para todos. Estamos en la Parashat Naso, capítulo 6. El Eterno habló a Moshe para decir: habla a los hijos de Israel y diles: cuando un hombre o una mujer se aparte pronunciando un voto de Nazareo, a fin de abstenerse para el Eterno. Dice aquí: cuando se aparte, dice Yafli, quiere decir se aparte. ¿Y por qué razón fue justapuesta la sección del Nazareo, que es el Nazir, a la sección de la mujer descarriada? ¿Bien? Puesto que el estado de Nazir se obtiene mediante un voto, lo lógico hubiera sido que esta sección fuera enunciada en la sección que trata de votos, que es el capítulo 30 y no en este lugar. Aquí dice Misraji al Rashi, porque Rashi trae la pregunta. Y la pregunta de Rashi es la que trae en el tratado de Sotá, en el tratado de Nazir. En el tratado de Sotá, en la página 2 Aleph, también en el Nazir, también ahí trae por qué precisamente viene una detrás de otra. Dice: para decirte que todo aquel que vea a una mujer descarriada en su oprobio deberá apartarse del vino, ya que el vino podría conducir al adulterio. ¿Por qué precisamente? Porque el vino se puede tomar para bien o para mal. Todas las cosas en verdad se pueden tomar bien para bien o para mal, pero sobre todo el vino. El vino se puede tomar, se toma una copa o dos copas, la persona queda de por sí. eh, en los salmos dice que el vino alegra el corazón de la persona. Pero por otro lado, también dicen los sabios que el vino se hizo para, ahí en el Tratado de Sanedrín, en la página 70, ¿vale?, donde dice que no se creó el vino en el mundo, sino para consolar a los Abelim, a los que están en duelo. Abelim es el Abel, la persona que se le murió un pariente, ¿sí?, que está en duelo, y para pagarle a los malvados. Entonces aquí vemos, primero que todo, por qué se utiliza para los que están en duelo. Eso les ayuda a olvidar no sentir mucho el dolor, olvidar un poco el dolor. Y con respecto a los Rashaim, para que ellos tengan un disfrute en este mundo, ya que no van a obtener nada en el mundo venidero. Entonces por lo menos que tengan un Ta'anug, que es un disfrute en este mundo, de lo que ellos hacen, que reciban algo, disfruten un poco de este mundo, y el mundo venidero no tiene nada. Entonces vemos que el vino se puede tomar para bien como para mal, depende de la persona cuánto tome también. Entonces, ¿qué sucede? Entonces dice que la mujer descarriada, ¿cómo llegó a ser la mujer descarriada? Empezó a tomar un poco de vino con la persona que estaba, y después de ahí llega la transgresión. Entonces dice Rashi, lo que dicen los sabios, de que, ¿por qué fue puesto lo del Nazareno? Para decirte que cuando vea a una mujer descarriada, que la llevó a hacer una transgresión muy fuerte, como dijimos anteriormente, que es una transgresión de algún animal, por lo tanto tiene que traer cebada, que es comida de animal. Entonces la persona tiene que apártese del vino, o sea, hace el voto del Nazareo, que es el Nazir, que tiene prohibido tomar vino, y así no hacer la transgresión. Eso por la parte del Epshat, de la simpleza de lo que se dice aquí. Pero de la parte más adentro, más profundo, estamos hablando aquí de la primera mujer, de Eva, que está escrito en el Midrash, de que, primero que todo, que está escrito en el Tratado de Berajot, en la página 40, en la página en Sanedrín, en la página 70, de que dice Rabbi Meir, de que una de las cosas que ellos tomaron del fruto, el fruto ese era Navim, o sea que eran uvas. Y hay otras opiniones también, y como dicen todos los comentaristas, que todos los frutos estaban ahí en ese árbol. Pero, según la opinión que dice Rabbi Meir, que era vino, o sea, Geffen, era uvas. En el Midrash dice que ella agarró las uvas y
y la exprimió, hizo vino y se lo tomó. Entonces de aquí se entiende de que la mujer descarriada, de que se sabe lo que sucedió, nosotros hablamos sobre eso, no vamos a meternos en más a fondo de lo que sucedió, de la inmoralidad sexual que el vino provoca. Entonces, ella tomó el vino y ¿qué sucedió? Lo que se sabe del pecado, lo que sucedió con el Nahash, con la serpiente. Entonces, de aquí está hablando del Nazareo, quiere decir el primer hombre. Al ver el primer hombre que la mujer estaba descarriada, él tenía que haber, ¿qué tenía que haber hecho él? Hacer un voto y de ser nazareo. El voto de nazareo para apartarse para apartarse del pecado y no haber pecado junto con ella. ¿Okay? Así explica mucho más a fondo. Dice aquí, Nahalat Jacob, una posible respuesta es que aunque Rashi ya comentó que la razón explícita que la Torah da de por qué un individuo podría decidir hacerse nacir es a causa de la inmoralidad sexual que el vino podría provocar. Aquí agrega que una razón adicional para hacerlo podría ser para evitar algún otro tipo de desgracia. A esta intención aludiría la frase para el eterno. Otra posible respuesta es que la Torah exige del nazir que se abstenga del vino como medio para acercarse más a Dios, pero si decide adoptar la condición de nazir a causa de algún interés personal o material, no solamente no le servirá de nada, sino que su condición misma de nazir será contraproducente, ya que se considerará que ha cometido un pecado contra su persona, como se indica en el versículo 6:11, y ver la nota 203-205 de esta parasha. Ahí vamos a ver más adelante, sí, hay una discusión en el Tratado de Ta'anit, de otro, que si el que hace un voto para ser un nazareo, si es a la final que es un pecado o no es un pecado, hay dos opiniones. Y entre las dos opiniones está lo que aquí nos dice aquí Nahalat Yaakov, muy importante. Depende para qué él hizo ese voto. Si lo que hizo, si el voto, él hizo el voto para abstenerse, él hizo como medio para acercarse a Dios y no hacer pecado, entonces, en ese caso, no es un pecado, es bien. Pero si él lo hace con otro tipo de interés personal o material o cosas diferentes, como por decirlo, hay una moda de ser nazareo, entonces yo también quiero ser nazareo. No. Entonces, a la final, vamos a ver más adelante de que del cielo van a hacer que él transgreda, con impureza o cosas así, va a tener que traer korbanot, va a tener que traer sacrificio al Bet HaMikdash por haberse impurificado. Y sobre eso traen el tratado de Nasir, en el tratado de los votos, ¿sí? Del Neder, de los Nedarim, en la página 9, donde dice que Shimon HaTzadik, que era el Cohen Gadol, en el segundo templo, en una época, él decía que él no comía de los korbanot, de los sacrificios que traían los nazareos. ¿Por qué él no comía? ¿Por qué él decía eso? O sea, que los nazareos que de esa época no eran personas que en verdad lo hacían con la condición de acercarse al Creador, sino que lo hacían simplemente por ese interés personal o material, algo por el estilo, y por lo tanto no era algo que era en aras del cielo. Entonces, como no era en aras del cielo, él no quería comer de esos sacrificios hasta que se le apareció un nazareo de la parte sur de la tierra de Israel, que él en verdad sí lo hizo en aras del cielo, al verse él mismo, el espejo, no espejo, sino en la agua, ¿sí? Cuando las personas, él estaba como en un río o algo por el estilo, y él vio por la búa, el agua, se vio a él mismo. Y al verse que él era de aspecto muy bello, era muy bonito, le dice que le entró Yetzirah para decir sí, de que se fuera con mujeres, hiciera esto, lo otro, no sé qué más. Entonces él, para parar el Yetzirah, una vez hizo un voto. Dijo: malvado, por qué quieres disfrutar de algo que no es tuyo? Por lo tanto, yo hago un voto para ser un nazareo. Y cuando él llegó y le dijo a Shimon HaTzadik,
de por qué él había hecho ese voto. Entonces Shimon Atzad dijo: comeré de tu corbán, de tu corbán, de tu sacrificio, del animal, y ojalá que todos sean como tú, en verdad. O sea, que hagan el voto en aras del cielo. Votos de Nazareo. En todo lugar en la Torá, cualquier término derivado de la raíz nezer solo puede significar apartarse de algo. Ser nezer, ser nazir, es apartarse. En este caso también se le da este nombre a esta persona porque se aparta del vino, a fin de abstenerse para el eterno, es decir, para apartarse de sí mismo del vino en aras del cielo, como dijimos anteriormente. Que de vino y vino añejo se abstendrá, vinagre de vino y vinagre de vino añejo no beberá, y no beberá ningún remojo de uvas, y uvas frescas o secas no comerá. Quiere decir de que no solamente todo lo que tiene que ver con el vino, sino incluso uvas, ramos de uvas, todo ese tipo de cosas tiene prohibido. No vaya a ser que de repente llegue a tomar vino. ¿Sí? Dice aquí, el Targum dice, de vino nuevo y añejo, porque el vino embriaga más cuando es añejo, dice aquí. Aquí explica que la razón por la que la Torá da este nombre al vino al añejo es porque este tipo de vino embriaga más que el vino normal. O sea, ¿qué nombre se le da? Se le da shehar. Shehar, por lo normal, shehar en hebreo es licor. En verdad es licor, pero aquí lo traduce como vino añejo. Seguimos: durante todos los días de su abstención no comerá de todo lo que se produce de uvas de vino, desde las pepitas hasta el oñejo. Todos los días de su voto de abstenencia la navaja no pasará por su cabeza, quiere decir de que no se cortará el cabello, hasta que se completen los días que él se haya abstenido para el eterno. Consagrado será, dejándose crecer la melena de la cabellera de su cabeza. Ningún remojo. Vamos a ver qué dice aquí Rashi. La palabra mishrat significa remojo de algo en agua o cualquier otro líquido. En el lenguaje de la Mishnah hay muchos otros ejemplos de términos análogos. Por ejemplo, no se pone a remojar tinte ni especias en agua en la víspera de Shabbat. Un nazareo que remojó su pan en vino también. ¿Okay? Entonces ahí se utiliza la palabra que dijimos anteriormente, mishrat. Aquí viene shorim, shara, también viene de la misma raíz. Desde las pepitas, dice Rashi, estas son las semillas de las uvas. O oñejo, estas son las cáscaras, piel exterior de la uva. La cáscara recibe el nombre de gaz, de zag, porque en su interior están las pepitas como el badajo dentro de una campana. Dice aquí. Sin embargo, el Talmud también cita cita una opinión opuesta a la que trae Rashi, en donde dice, según la cual, Hartzanim sería la parte externa de la uva y la parte interna, y Zag sería la parte interna. También hay otra opinión. Consagrado será el cabello de él, dejándose crecer la cabellera del pelo de su cabeza, como dice aquí, pero no de su cuerpo. Dos veces la Torá dice que el nazir debe ser kadosh, santo, de este versículo y el versículo 6:8. Cuando la Torá dice aquí que debe ser santo, no se refiere a que el cuerpo mismo del nazir será santo, sino únicamente a su cabellera. Esto se demuestra porque inmediatamente después de decir que deberá ser santo, la Torá precisa dejándose crecer la cabellera del pelo de la cabeza. Es en el versículo 6:8 que la Torá habla de la santidad personal del nazir. Ahora bien, cabe puntualizar que en la Torá el concepto Kedushá, santidad, implica la separación de algo para destinarlo a un fin especial. En este caso, el hecho de dar al cabello del nazir una condición especial que lo separe del estado normal
del cabello de cualquier otra persona, y esto lo expresa mediante el hecho de dejarlo crecer. La cabellera, dice Rashi, vamos a ver, está hablando ya que está en estado crudo. La melena, vamos a ver aquí, Rashi, significa la frase que no se dejará crecer el cabello. El crecimiento del cabello no es llamado perra por menos de 30 días. Que porque aquí en verdad en hebreo se llama pera se arrolló. Entonces dice Rashi, nos agrega y nos dice que solamente cuando tiene 30 días se llama pera. ¿Okay? Que sería igual como cabello. ¿Okay? Seguimos. Todos los días de abstención para el Eterno no se llegará a una persona muerta por su padre o por su madre, por su hermano o su hermana, no se contaminará por ellos en su muerte, ya que la diadema de su Dios está sobre su cabeza. ¿Qué? Dice Rashi, esto se refiere a la santidad del cuerpo, la cual consiste en que no se contaminará con la impureza de cadáveres. Uh-huh. Aquí estamos viendo de que el Nazir prácticamente en lo que tiene que ver con no impurificarse, tiene un nivel prácticamente como el Kohen Gadol, el gran sacerdote, que también vimos anteriormente, que el gran sacerdote tiene prohibido también, contaminarse, incluso con los 7 parientes cercanos. Aquí también el Nazir tiene lo mismo, tiene prohibido. Solamente en qué caso tiene permitido, igual como el Kohen Gadol, que de repente ve a un muerto que no tiene quien pueda enterrarlo. Entonces aquí está lo que se llama Met Mitzvah. ¿Okay? O sea que se hace la mitzvah con el muerto porque no hay nadie que se ocupe de él. En este caso, si al nazareo le sale una cosa así, entonces él tiene que impurificarse, dejarse contaminar por el cadáver para que lo pueda enterrar. Pero si le hacen una cosa así desde el cielo, de que no haya nadie que pueda enterrarlo sino él, obviamente no es bueno. Eso quiere decir de que eso precisamente lo hicieron del cielo para que se impurificara. Que seguimos todos los días de su abstenencia consagrado es para el Eterno. Y si un muerto muere cerca de él, accidental o súbitamente, y él contamina su cabeza de abstinencia, en el día de su purificación deberá rasurar su cabeza, en el 7º día la rasurará. Aquí dice accidental, esto se refiere en un caso de fuerza mayor, es decir, un accidente que el Nazir no pudo evitar y sobre el cual no tiene responsabilidad. ¿Por qué? Se lo colocaron así del cielo, pero no se lo colocaron en el cielo porque así, era porque él tomó el nazareo, el voto, lo hizo por intereses propios. Entonces el cielo no lo quieren a él. Cuando la persona no le da bien en algo, no tiene éxito en algo, es porque a veces también del cielo no quieren eso, no les parece bien. Por lo tanto la persona no puede insistir. En este caso, ¿qué tiene que hacer él? Él se impurificó, tiene que traer los corbanos, los sacrificios al Bet HaMikdash, tiene que cortarse el cabello y todo lo demás, y después otra vez empezar de nuevo y contar otros 30 días, porque está la Mishnah, hay una Mishnah de que Stam Nesirut es lo Yom. La persona que hace un voto para ser nazareo tenía que serlo durante 30 días y no menos que eso. Seguimos con Rashi o súbitamente. Esto se refiere a un accidente no intencional. Y hay quienes dicen que constituye una sola expresión e indica un incidente súbito. Es decir, es un caso que el Nazir se contaminó sin tener la intención de hacerlo, pero en el cual tiene cierta responsabilidad porque le ocurrió debido a negligencia.
que en este caso no tenía responsabilidad ni sabía lo cuánto él tenía que no impurificarse. Entonces seguimos. Y su muerto muere cerca de él, es decir, en la tienda donde el nazareo se encuentra, dice aquí. Es decir, bajo el mismo techo. Generalmente significa sobre o encima de, aunque en cierto caso también significa cerca de. En este caso no tendría sentido decir que el muerto murió encima de la persona, por lo que el muerto murió encima de la persona, por lo que hay que entender la frase en el sentido de que el muerto se halla en proximidad con el nazir. Por otro lado, a menos que se entienda la frase en el sentido de que el muerto se halla bajo el mismo techo que el nazir, no tendría sentido que la Torá dijese que a consecuencia de su proximidad, el nazir contamina su cabeza. Seguimos en el día de su purificación, es decir, en el día en que es rociado con el agua de purificación, dice Rashi. Si un nazir se contamina mediante el contacto físico con un cadáver, debe esperar 7 días. En el séptimo día debe rasurarse y rociar sobre su cuerpo agua mezclada con la ceniza de la vaca bermeja, único medio de quitarse la impureza causada por un cadáver, como la Torá estipula en los versículos 18, 14 hasta el 20. Pero esto no es todo. Para completar su proceso de purificación, en el versículo siguiente la Torá estipula que el nazir debe traer una ofrenda. Esta ofrenda solo puede traer al octavo día, después del anochecer del séptimo día, que es cuando el nazir, que ha sido rociado con el agua y la vaca bermeja, y la ceniza de la vaca bermeja, se vuelve lo suficientemente puro para poder ingerir alimentos consagrados. Aquí Rashi explica que cuando la Torá habla de su día de purificación no se está refiriendo al octavo día, sino al séptimo, que es cuando se roció el al-Nasir para quitarle la impureza, incluso si todavía no ha traído su ofrenda, cuya obligación es para el octavo día. O quizás, dice, seguimos Rashi, o quizás no, sino que esto se refiere al octavo día, cuando él ya es completamente puro. Para indicar que no es así, este versículo enseña que en el séptimo día, lo cual excluye la hipótesis del octavo día. Ahora bien, si la Torá solo hubiera escrito el séptimo día, se podría haber pensado que debería rasurarse el cabello, incluso si no ha sido rociado. Para indicar lo contrario, este versículo enseña en el día de su purificación. Es justamente porque la Torá define el día séptimo día como día de su purificación, que se puede entender que el nazir solo podrá rasurarse si es que ha sido rociado con el agua y la ceniza de la vaca bermeja. Aquí dejamos esta parte para después hablar del proceso de purificación que él tenía que hacer, que tenía que traer, cómo purificarse. En ese caso, sí, hablaremos sobre eso en el próximo audio con la ayuda del cielo. Besrat Hashem. Que tengamos buen día.